Ya, Jacqueline, Sí, estás sí, sí, ahí, acá estoy. estás activada. Ya. ¿Cómo Ya, se llama? Ah, con la semana 7 avanzamos, ¿ya? Es ya. de los lípidos, ¿ya? Acá he Lípidos. sacado el primer fragmento de la PPT Ya, y dice, vamos a, quiero ver si está bien. Ya, dice, los lípidos constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, varios poseen ácidos grasos o tienen cadenas hidrocarbonadas formadas por la unión de unidades de tipo isopranoide. ya. O sea, acá solamente he subrayado lo importante, que uno, que los lípidos son Son, grupos heterogéneos. Y él hace referencia de que, o sea, dentro de la cadena de estructuras que él ya, presenta, así como vimos la estructura anterior, ¿te acuerdas? Que tenía una, de los monosacáridos, no tenía los ya, carbonos, el hidrógeno, ¿no? A ya, esos, ya, ya, a esas estructuras. Entonces va a ya, tener ya, ya. él un grupo Ujú. heterogéneo. Entonces, ¿y de qué van a estar conformados? Acá dice, los lípidos es hablar de un grupo grande compuesto de compuestos orgánicos. Y este grupo grande de compuestos orgánicos va a ser grupos de hidrógeno, porque no solo son lípidos, sino Un mezclados grupo. con otras sustancias. ¿Y cuáles van a ser estas otras sustancias? Van a ser grupos fosfato, carbohidratos y proteínas, aparte de tener lípidos. O sea, dentro de Ya, su cadena va a tener ya. lípidos, fosfatos, carbohidratos y proteínas. Proteína. ¿Ya? Ahora dice, por eso se llama heterogéneo, ¿no? Porque hay varios moléculas. Esas son moléculas, Ujú. moléculas. Entonces, ¿sí sabes a qué me refiero con moléculas? Por ejemplo, un elemento de hidrógeno, Molécula. A ver, hazme recordar. o sea, un elemento de hidrógeno Ya. le llaman molécula. Un elemento de carbono, esa es otra molécula. Esas son De moléculas. carbón. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, Sueltos ya, 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 ya. Sí, sí. Sueltos son moléculas, moléculas de Ya, carbono, de hidrógeno, ajá, esos son. ya, También es como un sinónimo, ¿no? Algo así. sí, ya, Por eso es heterogéneo, ¿no? Ahora dice, básicamente gran parte contienen ácidos grasos, o sea, dentro de su cadena larga, luego vamos a ya, ver una cadena, luego dentro de su cadena larga va a tener más ácidos grasos, pero en toda esa cadena de ácidos grasos van a incorporar, ¿no? Grupos fosfatos, carbohidratos y proteínas o cadena hidrocarbonadas. Y él dice, ¿a qué hace referencia hidrocarbonadas? Acá separas, mira, hidro de hidrógeno, ya, carbono de carbonos. Entonces, ya, tener hidrógeno y carbonos. Es decir, ya, hidrocarbonadas. ya, Y acá él explica, a que hay carbonos conteniendo hidrógeno y eso forman una cadena hidrocarbonada. O sea, los carbonos van a contener hidrógeno y eso le hace una cadena hidrocarbonada. ya, Luego vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a subrayar acá, cadenas hidrocarbonadas. Cuando el carbono contiene hidrógeno, cuando el carbono contiene hidrógeno. Eso es una cadena ya, hidrocarbonada. ya, no te tiene del todo nada. Ya, ya. Ahora, esa cadena, ahora, vamos a ver acá, por ejemplo, déjame ver un rato en internet y para que más o menos te des una idea, cadena hidrocarbonada. Ah, ahí
¿dónde estoy? Dejar de compartir. Compartir. ¿Dónde está mi internet? Acá. Esa es una cadena hidrocarbonada. Hay carbonos, a veces CCC son carbonos. Y acá Ya, claro. arriba son los H, pero Hidro- cada carbono hidrógeno. está unido a una H. Cada carbono Ya, esos son, unido a un hidrógeno, ¿ves? claro. Hidrógeno. Esas son, entonces, todos estos juntos, ¿ves? Como una cadenita. Ya, Entonces, ahí ya. acá lo sombré en rectángulo. Todo esto es una cadenita. Entonces, a esa es cadena hidrocarbonada, porque hay Hidrocarbonada. hidrógeno y carbono. Ajá. Ya. Hidrógeno y carbono. Ujú. Ya. Entonces, es de más o menos para que tengas una idea de qué es Ya, ya. de qué te está hablando. Bueno, no te va, que no sé si te vaya a preguntar en el examen qué es una cadena hidrocarbonada. Entonces ya está Ah, compuesto ya, que el carbono está unido a un hidrógeno, ¿no? ya. Acá. Ahora dice, esas cadenas formadas por la unión de un tipo de isopranoide que hace referencia que va a formar el colesterol a partir del compuesto isopranoide. O sea, dice a estas cadenas, a la cadena que te mostré, ¿no? Ya, Son las hidrocarbonadas, se le va a unir un tipo de isopranoide. O sea, creo que hay tres. Él no menciona cuántas, pero hay tipos de isopranoide. Un tipo de isopranoide se va a unir a esta cadena de hidrocarbonada. Y cuando nada. ajá, y cuando se une a la cadena, este isopranoide, eh, forma el colesterol. Por eso acá Ah, dice, esas cadenas formadas por la unión, o sea, estas cadenas, se refiere a la cadena hidrocarbonada, esas cadenas formadas por la unión de un tipo de isopranoide, o sea, a esta cadena se le va a unir un tipo de isopranoide. ya. Y esto hace referencia a que se va a formar el colesterol. O sea, a esta cadena de hidrógeno, no, a esta cadena hidrocarbonada, cuando se le une Hidrocarbonadas. el isopranoide, forma el Ya. colesterol. Ah, ya. Cuando se agrega supranoide. Supranoide. Ajá, sí, siempre y cuando Ya, se le une el isopranoide. Si te ya. pregunta cómo se forma el colesterol cuando la cadena hidrocarbonada se une al isopranoide o a un tipo de isopranoide, si por algún Ya. caso te preguntan. Ahora dice, los ácidos grasos son compuestos gran parte por aceites y grasas que conocemos, ¿no? Ahora, acá dice, ese es el segundo párrafo. Dice, mi brazo me escucha. Ya. Ya. Dice, la alta proporción en componentes apolares le confiere muy escasa solubilidad. Eh, apolares, Ya. ¿Qué? polar es agua y apolar es que no, que no se disuelve en agua, apolar. Entonces, Polar. Ya. apolar, ajá. Entonces, dice, Mm, una alta proporción en componentes apolares. O sea, claro, los ácidos grasos tienen una alta proporción, o sea, dentro de su estructura, ¿no? Ya. De Ya. componentes apolares, o sea, que ¿no? O sea, como es graso, entonces, Ya. a ver, Ya. sigamos leyendo. Una alta proporción de componentes apolares le confiere muy escasa solubilidad, o sea, insoluble en agua, es Ya. soluble al agua, o disolventes, o disolventes, eh, o disolventes. En Orgánico. cambio, son solubles en disolventes orgánicos apolares como el benceno, el éter y el acetona. Un poco Son. complicado esto, pero él explicó esto de una forma sencilla. Acá lo tengo abajo. O sea, por ejemplo, la cadena, no tenemos. Por ejemplo, la cadena que te mostré, ¿te acuerdas? La Ya. cadena de Ya. ácido graso,
Ya, tiene componentes, a ver, acá él tiene, espérate. Ah, este es su ácido graso. Espérate, pero como este es otro, y lo voy a llevar arriba, para, para- para que me puedas entender, si no. Ya. Este de acá, ¿has visto este con blanquitos como tubo ya, negro, ¿no? Y acá su sí, cabecita rojita, ya, ¿no? Oye, esta es sí. una cadena de ácido graso, ¿ya? Esa es toda una cadena de ácido graso. Ahora acá lo voy a seleccionar así. Pero esta parte de acá, acá vamos a explicar más fácil porque el profe, más que el profe no es muy paciencioso para explicar Sí, pues, oye. y pone sus Chama, diapositivas, no se le entiende, ¿no? sus diapositivas pone muy complejas. Ya, ya, mira, este naranjado de esta cadena que es sombreado, eh, Ya, ese es no, digo, rojito ese, todo, el morado y el todo. anaranjado, todo es una Ya, cadena de ácido graso, ¿ya? Entonces, pero si te das cuenta, en la cabecita tiene acá rojo, ¿sí o no? Acá está pintado de claro. rojo, ¿no? Entonces, hace referencia que acá hay el grupo carboxilo. ¿Te acuerdas del grupo carboxilo? Acuérdate que el Ya, grupo carboxilo es el CHO, el C, doble enlace O hidrógeno. Ese es el grupo carboxilo. el chota también El entra, no es el CO, ¿cómo es el grupo carboxilo? C, doble enlace O Ya, hidrógeno. ya, ya, Es C doble enlace C, o doble hidrógeno, ¿no? enlace Ya, O y hidróxido. Hidróxido en este caso. A ver, ácido de grasos, vamos a poner acá. Ácido, ya, ácido graso, estructura. Ácidos grasos. Ajá, ya, acá lo tengo. No, no es el CHO, no, no es el CHO. El CHO es de carbohidratos. Estamos en lípidos, me estoy confundiendo. claro, Ese es el grupo el de acá, ¿ves el de acá? Donde dice ácido ya, carbohidrato. sí, Es el C ajá, o el carbono, el doble enlace, oxígeno, y en este caso es el ¿no? hidróxido. Hidróxido, ajá, el H es un hidróxido, El hidróxido. Entonces, como este es el grupo carboxilo, ¿ves acá la estructura? Toda esta ya, estructura. Ya, sí, vamos a ver. Entonces, el de acá, donde está el C doble enlace o hidróxido, este va a ser ya, esto va a ser la zona polar, la ya, zona polar. Y polar, todo esto de acá va a ser la zona apolar. polar, Eso significa, ahora, esto mm, lo voy a traer acá, vamos a ver al Word. Acá. Esto es prácticamente esto, ¿no? Si te das, vamos a ver esto. Ay, Dios. Ay, acá está. Cuadrado. ¿Ves? Ese es prácticamente este, pero ese está en ya, tridimensional. Sí te das cuenta, ¿no? ujú, sí, Ya.
Entonces, esto significa que esta parte de acá, esta es la zona La polar, 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 ¿no? Polar. ¿m? Ya, Polar. Entonces, porque contiene al hidróxido. Entonces, ya, y además tiene oxígeno. Entonces, y la parte de acá es apolar. Y acá te está diciendo que apolar es insoluble, o sea, no se puede derretir al agua. ¿No ves que es graso? ¿No ves como es ya, aceite? El aceite no ya, se puede disolver en agua, ¿sí o no? claro. Entonces, es por eso. Entonces, este es el área apolar y este es polar. Ahora, él acá te está diciendo que si bien son aceites y grasas, ¿cómo tú puedes disolver, eh, cómo tú puedes disolver el graso? Porque solamente, porque el agua se disuelve con agua. Entonces él dice, el aceite se disuelve con aceite. Entonces, tiene que haber un elemento para que pueda disolver esta zona de ácido graso. Y, Ya. y lo que va a disolver es de apolar a apolar. Y en este caso vas a usar disolventes orgánicos. ¿Y quiénes van a ser estos disolventes orgánicos? Que va a ser el benceno, el éter y la acetona. Solamente son los tres ¿El disolventes benceno orgánicos. es o es benzina? ¿Ah? ¿Será benceno? ¿Benceno será o benzina será? No, benceno, dice. Ah, Ujú. ya. Sí. A ver, mira en el esto, ¿qué es benceno? ¿Puedes ver? ¿En internet? Ajá. A ver, vamos a ver. Yo estoy en el celular. A Está ver. usando la computadora, mi hermana. Pues me metí al celular. Pero ¿qué es? Me parece que fuera benzina. A menos que sea lo mismo, no sé. A ver, vamos a ver. Ujú, claro, benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático de forma molecular C6H6, también conocido como benzol. Ah, ya, Benceno. ya, ya. Ah, no, Ah, estoy poniendo benceno. ¿Qué me has dicho? Benzina, ¿no? ajá, ¿qué es benceno? Que ya lo que nos ha dicho es benceno, ¿no? Ahorita. Ajá. Pero benzina es otro. A ver. El éter, benzina. Qué raro. Benzina. A ver. ¿Mi pa bajó? Ah, ya. Dile que ya le envié a su correo. ¿Qué es la benzina? A ver, acá. Éter petróleo. Benzina. Benzina, dice, líquido incoloro obtenido por destilación del petróleo, de alquitrán, de Ah, hulla, de la que se emplea como disolvente y como carburante para los motores de combustión interna. mm, Volátil, inflamable y de olor característico. Está constituido por la mezcla de hidrocarburos. Sí, debe ser lo ah, mismo también, porque el sí, ¿no? otro también está formado de hidrocarburos, pues. Ah, Toda ya, la ya, ya, cadena ya. hidrocarbonada. Era lo mismo. Ujú. Ya, ya, ya. Está bien entonces. Benceno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está mi bot? Ajá, ya. Entonces, por eso dice, alta proporción de componentes apolares. Mira, por eso te dice que es alta proporción, o sea, contiene toda su cadena, es toda la proporción Ya. es de componente apolar, ¿ves? Por todo esto, ¿ves? Todo esto, apolar. Por eso te dije, alta proporción de componentes apolares, que le confiere muy escasa solubilidad, porque tiene solamente esto, es apolar. Ya. Entonces, eh, ahí más que todo eso. Y claro, como es apolar, se tiene que disolver con otro apolar para que se pueda disolver. Entonces lo puedes disolver con benceno. Justo había visto un video la semana pasada que dice, es como la pinta uña, cómo lo puedes disolver con acetona, ¿no?
Acetona, claro. Ajá. El ácido graso. Ya, El acetón entonces, ahora dice, ajá, ya. los ácidos grasos son compuestos ah, anfipáticos, es decir, poseen una proporción, o no, una porción polar y una polar en la molécula. Claro, contiene una porción polar, que es el morado, y apolar en el caso del anaranjado, ¿no? Ya, Por eso dice que es anfipático. Anfipático. Ah, no, ese es de abajo, ese me lo traje de ejemplo nomás. Ya, ya. Ahí ya, termina SLK. Ya. Ahora, ya, aquí dice, ese es del profesor que dice, una de las características de los lípidos es que tiene alta proporción de ya, componentes apolares. Ajá, claro, tiene alta proporción. ya. Ya hemos visto porque casi Componentes en su polares. Ya, ya. estructura, pues, ¿no? Has visto que su estructura Ujú, tiene cantidad apolar. claro. Apolares me indica que tiene poca solubilidad, escasa o casi nada de solubilidad Ujú, en agua, escasa o claro. casi nada. Dice, o sea, son insolubles al agua, pero sí se pueden disolver en solventes apolares, como solventes en una sustancia polar, también tienen un disolvente en un compuesto orgánico apolar. Acá estoy repitiendo. Ya, Como, como el solvente en sustancias apolar. Ajá, sí. ya. Como compuestos orgánicos apolar, esas sustancias son, mucho apolar, son Sí, el pues. benceno, el éter y la acetona, ¿no? Ya, ahora dice, Sí, sí, sí. ¿hasta ahí está bien? Sí, 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 sí. Ya, ahora dice, el Mm, citral, sí, el citral, el giraniol, el mm, metol y el mm, camfor son compuestos orgánicos y son lípidos vulgarmente llamados aceites esenciales. Esos llamados aceites esenciales que están presentes en las plantas. Esos son, no lo tengo acá, acá de estar. Entonces, esa es una de las, ¿cómo se llama? Una de las muestras que él había dejado justo en el PPT. Espérate, espérate. Mejor lo borro porque me voy a demorar acá. Acá te muestro, espérate. ya. Acá, acá está. Estas. El citral, el geraniol, el metol, el alcafor. Dice que Ya, estas son aceites ya. esenciales. A esto se refiere, a estas estructuras. Ya, 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 ya. Sí, 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 ya. Son aceites esenciales. Y como son yo justo le había preguntado, ¿y son apolares o polares? Y él me dice, ¿cuál crees? Entonces, estas como son aceites esenciales, son ácidos grasos. Ya, Van a ser apolares porque son aceites. polares. Ujú. Polares. Ya. Apolares. Ahora, vamos en... ¿Dónde estamos? Ya. Eso es lo que dice acá, ¿no? De lo que te mostré antes, el citral, geraniol, mentol, Ya. alcanfor son compuestos orgánicos y son lípidos vulgarmente llamados aceites esenciales, que están presentes en las plantas. Ahora, luego sigue lo que es la clasificación. Entonces, dentro de la clasificación de los lípidos son com- composición elemental, que pueden ser simples o compuestos. En los simples son aquellos lípidos que tienen, o sea, que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno dentro de su composición química.
A eso se refiere en su estructura. Ya. Ya. Cuando si su estructura tiene carbono, hidrógeno y oxígeno Ya. dentro de esa composición química, entonces son llamados simples. Simples. Ujú. Y van a ser compuestos cuando además de yo le he puesto así porque además del carbono, le voy a poner coma, si no, además del carbono, hidrógeno, oxígeno, contienen al nitrógeno, fósforo y azufre, hablando de la composición de átomos, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas la tira en antes larga que te mostré que tenía C, puros carbonos, hidrógenos hacia arriba? ¿No? Tiene carbono, Ajá, sí. hidrógeno y el oxígeno en el lado polar, ¿no? Sí, Ya, o sea, pero aparte claro. de eso, va a contener ¿a quién? Al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Cuando tengan a esos, ya va a ser una composición compuesta. A eso se refiere. Compuesta. Ujú. Pues, Compuesto, ay, dice ay, acá, ¿ves? ay. Composición elemental, ¿cuál de los dos, simples o compuestos? Va a ser compuesto en este caso. Ujú. Ya. Entonces, para el otro, en la composición de ácidos grasos tenemos a dos, los saponificables o complejos y los no Ya. saponificables. Ahora, en el saponificable, él dice que normalmente se hace referencia al mismo ácido graso, o sea, y de entre ellos está el ácido leico, el omega y el triglicérido. Cuando su estructura presenta Ya. un grupo, lo vas a diferenciar. ¿Cómo diferencias? O sea, ahí había una pregunta, ¿cómo diferencias tú el saponificable del no saponificable? Es porque en su estructura va a presentar el grupo carboxilo. Entonces, cuando contenga en su estructura, por ejemplo, acá le he puesto El una fotito del saponificable. profe. Este es un grupo carboxilo. Tú apenas veas el C, dos doble enlace, la O, el hidróxido, es grupo carboxilo. Entonces, cuando contenga Ya. en su estructura grupo carboxilo, entonces es Ya. saponificable. Es, ¿dónde estoy? Es Está saponificable. Ujú. Sí, saponificable. Ya. sí. Ya. Entonces, pero Ya. dice, ahora, en Ya. el no saponificable, dice, dentro de los más conocidos está el colesterol. Tiene otra forma en cuanto a su estructura, a diferencia de los ácidos grasos, los ácidos o lípidos que tienen estructuras parecidas al isopranoide. Y en este caso tienen el colesterol no saponificable. Ah, No este profe más saponificable. marena se le entiende acá mucho. No. Pero el no saponificable va a tener una estructura más o Ya. menos como esto. A Y ver. Igual. toda así Ya. como hexágonos de 6, 1, 2, 3, 4, 5, Ya. de 6 o de 5. Estos son los, Ah, de 6 o 5 lados. ajá, esos son los saponificables. Es que ellos ya van a tomar forma, en cambio los otros son rectos, si te das cuenta. ¿Ves? Acá va una cadena de CSS de carbonos y van para arriba, para abajo, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero en este de acá ya toman forma. Entonces, cuando toman forma ya significa que son no saponificables. A ver, te muestro, a ver, te muestro uno. A Ya. ver, Ya. Ya. Se cortó, ¿no? Google, Mm. saponi- Ya. saponificable, no saponificable. A ver. Ah, ajá. A ver, saponificable, no saponificable. Ya. Espérate, un ratitito, un ratitín.
Los ácidos clásicos. A ver, acá. Ácidos grasos saturados tienen los saponificables, los no saponificables. Bueno, pero sí, ya que él lo ha dibujado ahí. ¿Qué estás viendo ahorita? No sé qué estás viendo. ¿Mi Ah, internet? ¿Estás viendo mi internet? del saponificador. ¿Mi Word? ¿Qué estás viendo? No sé qué estás viendo. Espérate. He buscado, con lo que el profesor indica está bien. Cuando tenga así el grupo carboxilo, como te digo, el grupo carboxilo en la cadena, el C doble enlace O y el hidróxido, Ya. entonces, No está, y una cadena de carbonos, no está la entonces imagen. esa pone Ya. No está la imagen. de acá. No está la imagen. No. Ahí está. Y ahora sí. Estaba la imagen. No estaba la imagen. Ya. Estoy en el Word. ¿Ves mi Word? Sí. Ah, ya. Y cuando es, por ejemplo, cuando y no saponificable, ya toma una forma, ya toma forma, porque ese solamente es cadena lineal, ¿no? En cambio, el de acá ya toma una forma geométrica, ahí está. Cuando ya Mm, tiene una forma la geométrica, como geométrica. Ya. dime, cuando toma esta forma, Es de saponificable. No saponificable, ¿no? ajá, sí, no Ya. saponificable. Ujú, Forma nada más. geométrica. Ujú. Ya. Y esta es lineal, ¿no? Ajá, sí, el otro solamente tiene cadena carbono C, y el grupo Ya. carboxilo. Tú identificas el grupo carboxilo y la cadena de carbonos, ya es saponificable. Así la diferencia. Ya. Ya. De ahí habla características estructurales. Ay, ese profe, ya, dice, acá estamos, a ver, no estamos acá para que puedas guiar. Generalidad, clasificación, ya hemos pasado, acá, en las características estructurales, aquí estamos, ¿ya? Ya. Entonces, yo Ya. he Ajá. buscado acá en el Word, dice, tienen estructuras químicas muy similares o parecidas, y lo mismo ocurre con los ácidos grasos. Entre ellas están las ceras, los agliceroles, los fosfátidos de glicerina, o sea, el esfingolípidos, los terpenos de vitamina A, E, K, esencialmente todas tienen enlaces muy parecidos. Entre ellas tienen enlaces parecidos. Entonces, solamente dice, hacen referencia a su estructura parecida o similar entre los grupos que se mencionan. Nada más. Ya. Por ejemplo, él justo había buscado en internet el ácido Ya. laurico. Entonces, y Ya. mostró esta imagen, justo esta imagen, ¿ya? Entonces dice que y lo vas a identificar, él solamente muestra esa imagen para que tú identifiques que eh, cada punto significa carbono, ¿no? Carbono, Claro. carbono. Ajá. Entonces, Ya. entonces van a haber otras secuencias también que van a presentar la misma. Entonces dice, hace referencia a la cadena consecutiva de carbono tras carbono. Entonces, hay lineales y curvos. La curvatura se da por la unión de dobles enlaces, pero igual sigue teniendo la estructura química similar. O sea, por ejemplo, él sacó uno acá de otro de ácidos grasos. Entonces acá habían cadenas, como tú ves, largas, acá ya empiezan curvas, ¿no?
Entonces, pero en esas largas Ya, curvas son las mismas cadenas que ya, estructuralmente es lo mismo que esto, pero se empiezan ya, este recto, este está recto, este es este, pero se ya, empiezan acá a doblar cuando ya presentan ya. la unión de doble enlace. Cuando presenta la unión de doble enlace, ya se empiezan a doblar hacia abajo. O La sea, mira, doblar. acá hay doble enlace, entonces ya se empieza a ir hacia abajo. Cambia de dirección, pues, ¿no? Como son como gusanitos, Ya, cambia la ya, dirección, o hacia arriba o hacia abajo. Pero solamente hace ya, referencia a eso. De ahí no ha dado otra explicación. Luego dice, por ejemplo, los esteroides, ¿no? Que tienen isopranoide en su estructura química. Entonces, ¿te acuerdas? Si es que tenían isopranoide, eran colesterol. Entonces, todos tienen una estructura base como el colesterol. Estretona, acá está, justo yo la había jalado esta imagen. El colesterol, estretona, ya. la testosterona, ¿no? El ácido colérico, ¿no? Todos tienen, si te das cuenta, todos tienen la Mm, misma estructura. O sea, acá son lineales, si te das cuenta. O sea, ya, tienen esta estructura, que son carbono, consecuencia de carbonos, ¿no? Ahora, y todos ujú, tienen la misma forma como que de palitos, pues consecutivos. La diferencia de acá, claro, acá, ya, todos estos ácidos grasos, como están colesterol, esterona, tienen la misma forma, ¿no? O sea, porque todos tienen una forma ya. geométrica. La forma geométrica es Geométrica, ajá, es la misma, pero diferente nomás. ya, Solamente en eso hace ya, hincapié, a que son los, ya, tienen los mismos componentes, ¿no? Igual tienen sus carbonos, sus hidrógenos, su nitrógeno, ¿no? Todo. La única que le va a diferenciar son y van a tener sus mismas, la misma estructura, lo único que va a cambiar serán las moléculas nomás. ya, Ujú. ya, Por ya, eso ya. acá dice, hay lineales y curvos. La curvatura se da por la unión de doble enlace en el caso de estas, pero igual sigue teniendo la estructura química similar. Sigue teniendo la misma estructura química similar. No va a cambiar nada, como dice acá. Ahora acá dice, eh, acá también te vuelvo a repetir, todos tienen una estructura base, ¿ves? Todos tienen una estructura base, ¿ves? Ahí está la Ya, palabra clave. De las características, cuando te habla de las ujú, características. ya, ya, Ahora, ya, luego habla sobre los ácidos grasos saturados, insaturados y triglicéridos. En los ácidos grasos saturados hay su estructura es esta, la general, ¿no? Es RCH2N, lo otro. Él hace acá una pregunta, dice, ¿los ácidos grasos saturados a qué hace referencia? Es una pregunta que él hizo y ya, entonces sería bueno, no voy a hacer que preguntes en el examen. Dice, dice, los ácidos grasos saturados, ¿a qué hace referencia? Es un ácido graso donde su cadena tiene enlaces, un ácido simples. graso donde su cadena tiene enlaces simples. Ahora, ¿te acuerdas qué eran los enlaces simples? Los enlaces simples Enlace, volvemos atrás, los enlaces simples eran carbono, hidrógeno y ¿no? oxígeno. Oxígeno, ajá, ya, sí, 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 no me acuerdo. Ahora, Enlace simple. ahora dice, es un, es un ácido, es un ácido de esa edad.
Es un ácido donde su cadena tiene enlaces simples y todos los carbonos, todos los carbonos, Así. a excepción del carboxilo, o sea, del grupo carboxilo y el Ya, metil, tienen dos hidrógenos. Claro. ¿Te acuerdas que en la área apolar habían dos hidrógenos? ya, A eso hace referencia. ya. Pero luego, más abajo está la imagen. Más abajo está la imagen. Es decir, la Mm, unión de carbono a carbono son de enlaces ya, simples. Claro, la unión de carbono a carbono son enlaces simples. Vamos a subrayar eso. La unión de carbono a carbono sí, son enlaces simples. Con eso viene a ser ácidos grasos saturados. Eso lo identifica como ácidos grasos saturados. saturado. Por eso su estructura química básica es el de acá, pues, Ya, R-CH2NCO, ya, ya. porque el CH2 se puede repetir de 8, 10, 14 veces, va a depender de la molécula. Entonces, acá tienes Ya, tú los ácidos grasos son compuestos anfipáticos, es decir, que poseen una porción polar, como te dije, este es el polar y este es apolar. Acá le he puesto de todas maneras, polar y ya, apolar. ya, ya, ya. Y acá decía en Ya, chiquito, mira, polar. dice, la cabeza apolar es hidrofílica. Entonces le he puesto acá también, hidrofílica. Y en la cadena Ya, larga, ¿no? Que esa polar es hidrofóbica. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, ya, no, más abajo. Ahora, ¿dónde estamos? No, ya. Yo había jalado mi imagen arriba, te la traje, no sé si la dejé arriba. Ah, no, ya la eliminé. ¿Para poner? Eh, Ya. ¿Hasta ahí hay algo difícil o Ya. quieres que detalle un poco más? Por ejemplo, de acá de los ácidos grasos son compuestos antipáticos, es decir, poseen una porción de polar y una de apolar. Ajá, Esta de acá, por ejemplo, lo que dice cabeza polar, ¿no? sí, Y la curvita esa es apolar, ¿no? sí, todo esto. Ya, ya, ya. Ya, y acá en el carboxilo Ajá, acá. también pertenece a la polar, Claro, es todo esto es ¿no? Ya, carboxilo, porque es todo es, el ya, ajá, carbono, el doble enlace, el oxígeno y el hidróxido. ya, Ujú. ya, 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 ya. Ahora, Hidrofóbica, ya. no te olvides que en este caso de acá el carboxilo, le llaman carboxilo porque es por el doble enlace, creo unión, porque en el caso del ácido graso lleva hidróxido, pero en el caso del que es carbohidrato, es Ya, el CHO, es carbono, hidrógeno y el oxígeno. chon, Ujú. chon nada más, ¿no? Sí, Ya, ya. ya. La parte polar es el grupo carboxilo. Ah, todavía te lo digo acá. La parte polar es el grupo carboxilo. Ujú. Eso es lo que quería preguntar. ¿No? Ya, la parte polar es el grupo carboxil. Ya, ya, ya. Sí, ya. Ya Ahora sabía. vamos a ver. Ya lo boté, ya lo boté el otro. Ya. Este de acá, ¿entiendes? Es un ácido donde la cadena tiene enlaces simples. Ya. Y Haz todos una los, explicación. ya, Y y todos los todos los carbonos, excepción del grupo carboxilo, vamos a sombrearlo, y el metil, dice. el-
y el metil tienen 2 hidrógenos. Ya. Espérate, ¿dónde está esto? Voy a buscar en internet un ácido graso. Ácido graso, estructura. Ya lo encontré. Ah, ya es la misma de la anterior. Ya. Nena. Afuera. Ay, mi perrita es la muerte. No puede ver gato. Ay, no. ¿Tienes gato también? No, hay un gatito que le gusta pasear y Ya. pasa por mi pared donde termina el primer piso y como está en el segundo piso le huele el gato y le quiere sacar Lo el tiene más. vestido. No lo soporto. Sí. Ya está, ahí está. Ya, él dice, acá. A ver, dice, el ácido, en un ácido graso donde la cadena tiene enlaces simples, cadena enlaces simples y todos los carbonos, ya, se hace referencia que la cadenas simples de carbonos, o sea que tiene, ¿ves? Tiene puros carbonos. Enlace simple Ya. es porque en este C, donde está el grupo carboxilo, has visto que es carbono doble Sí, enlace, ¿sí o no? Porque hay dos, es como un sí. igual, ¿no? Entonces, cuando es simple, es que tiene uno. Por eso es enlace simple. Carbono, enlace simple, carbono, enlace simple, carbono, enlace simple. Por eso es carbono Ya. simple. Entonces él dice, los ácidos grasos saturados, ¿a qué hace referencia? Es un ácido graso donde su cadena tiene enlaces simples. Claro, cadena de carbonos tiene enlaces simples, ¿ves? C Sí. o rayita, pero no le pongas rayita, tienes que acostumbrarte a decir cadena, enlace simple, cadena, enlace simple, Ah, cadena, enlace enlace simple. simple. Ujú. Ya, Cuando ya, ya, tiene ya. dos, Ya. ya es enlace doble. Es Ujú. Por eso doble enlace, ¿no? ujú. Ya. Entonces dice, tiene enlace simple y todos los carbonos, te estoy diciendo que todos, has visto todos los carbonos. Acá dice, Ya. todos los carbonos, excepción del Este, carboxilo. Acá empieza ya. el carboxilo. El carboxilo ya no tiene enlace simple, ¿ves? Ya no hay un guión C, hay un Ya, ya, guión ya, ya, ya. hidroxilo. Entonces, excepción del carboxilo. Y metil tiene 2 hidrógenos. El metil tiene dos hidrógenos. Se supone que acá es OH2, porque el 2 nunca bueno, le ponen así de escondidita, ¿no? Ah, ya, ya. Acá está inmerso el OH2, es que no me equivoco. Por eso dice, y tienen 2 hidrógenos, es Ah, decir, la unión de carbono, y te vuelve a decir, acá, es decir, o sea, acá te va a explicar, es decir, es como explicar, ¿no? La unión de carbono a carbono, ujú. carbono más carbono, carbono más carbono más carbono. La unión de carbono son enlaces simples. Eso viene a ser los ácidos grasos saturados. Este es un graso ácido saturado. Claro. Por eso su estructura química Mm. básica es la RCH2, la que está acá arriba.
Ya. ¿Mm? Ahora te dice, Ya, se puede, CH2. ahora acá dice CH2N, o sea, este va a tener CH2, o sea, porque va a tener el C2H, ¿ves? H2, o sea, dos hidrógenos, pues, ¿no? Dos hidrógenos, Claro, ¿ya? Pero acá dice N ya, veces, o sea, esto se va a repetir N ya, veces. O sea, puede ser veces. 2, 4, 6, 8, 14. Por eso él dice, se puede repetir Mm, de 8 hasta 14 veces. Entonces puede ser, por ejemplo, este es de cuánto, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no se termina de contar. Pero supongamos que acá hagas que haya 7 carbonos, ya, 7. ¿Te acuerdas? La tarea era de 10, 14 carbonos. Ya, el del Ya. profesor, el ejemplo era de 14. 16 carbonos. Ajá. Entonces, ese Ujú, 16 va a variar acá en la N, va a depender de cuánto. Por eso es ya, la N, de 8 a 14 veces. ¿Y de quién va a ya, N depender? veces. Depende de la molécula. Depende de la molécula. Ya. O sea, depende, como te digo, estas son moléculas. El hidrógeno es una molécula, el carbono Ujú, es otra molécula. Depende cuántas claro, moléculas haya, ¿no? Por ejemplo, si hay 3 carbonos, entonces va a ser ya, N, en vez de N va a ser 3. ya, O ya, sea, ya. este CH2 se va a repetir 3 veces. Uno, 2, 3. Ya, Mm, ¿no? ya, Así. ya, está bien ahí. Está bien, Ah, entendí. ajá. Ahora, en el caso de, sigamos. A ver. Ahora viene acá, se perfila muerte. Ya. Mira, luego viene este de acá, si es que no me equivoco. Vamos a ir paso a paso. Ya, este ya. Ácidos grasos, ya también ya está. Acá, ácidos grasos saturados más frecuentes en el ¿Mucho ser grumo? humano. Ya, Vamos a ver ahí. Ya. Él hace acá uno, por ejemplo, dice la forma semidesarrollada, o sea, cómo están de una manera matemática, por así decirlo, ¿no? Cómo escribir de forma, ya, cómo describirlo, ¿no? Entonces, porque ellos tienen ya, nombres. Es como el profesor que te acaba de decir, el ácido graso es CH2 a la N, no sé qué, ¿no? claro. Una Ujú, fórmula, ¿no? Igual. ya, Entonces, ¿cómo se van a hacer estos? Entonces te dicen, la fórmula semidesarrollada CH3COO. Ahora dice, el nombre sistemático es etanoico, el de aquí es propanoico, ¿no? Cada uno tiene con su nombre. Entonces, y el allá, nombre trivial, supongo que el más conocido será, ¿no? ¿No? Entonces, pero acá él hace una explicación. Por ejemplo, él dice, eh, este et, este et significa que hay 2 carbonos. Este pro significa que hay 3 carbonos. Este bat y así. Y yo digo, pero ¿de dónde él ha sacado, de dónde deduce esto? Porque él solamente dice así. Entonces, yo justo estaba viendo un video y explica esto. allá, Entonces, y es mejor para entenderlo mejor, ¿no? Porque si él lo explica así, tú dices de dónde Nietzsche ha salido, ¿no? Entonces, ya, hay una explicación, por ejemplo, como toda tabla de matemática, ¿no? claro, Entonces, ya, acá hay un número de carbonos del 1 al 10. Y de ahí ya, ¿cómo se dice? En el 20 y en el 30. Entonces, estos van a tener sus prefijos. Cuando tenga un carbono, va a empezar por met, la palabra, la palabra del ácido graso, ¿no? Cuando tenga 2 carbonos va a empezar por et y así sucesivamente. Entonces, en el caso de acá que él dice, por ejemplo acá borras, et, empieza con et.
Entonces, ¿cuánto va a tener? Buscas acá et y va a Ya, tener 2 carbonos. Y si te das cuenta, acá hay 2 carbonos. ya. En el caso de pro, Pero, buscas, bueno, ajá, es que el profesor lo hace la diferencia, así, como si fuéramos inteligentes, pues, ¿no? Pero no sabemos, pues como si supiéramos. claro, pues, ya, pero acá dice propanoico, ¿no? Sí, Pro, pero es que estos son los eso significa, prefijos nomás. Entonces, ya, ¿qué significa pro? el pro significa que tiene 3 carbonos. Entonces, el pro tiene acá un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Así. El BAT, Tres. ajá. El BAT, si te das Ya, cuenta, tiene. ¿Qué es detrás de la? Detrás. ¿El BAT cuánto tiene? tiene 3 carbonos también, El BAT, BUT dice. claro. El BAT dice 3 carbonos también tiene. Uno, dos, tres, ¿o cómo es esto? Ah, ya, ahorita te explico. Espérate, déjame mover esto acá. Ya. El BUT, acá en la tablita, El dice que BUT, tiene 4 ya, carbonos, ¿no? Acá en la tablita. ya, pero acá veo 3. Claro, no está el BUT. El profesor dice que, ay, espérate, me voy a acercar porque si yo no veo, tú quizás tampoco no veas. Ya, No está el BUT, acá, BUT. Vamos a sombrear, no, un palito más. Por ejemplo, ya en el BUT dice 3. Y si es que tú ves acá, ajá, hay un paréntesis y acá hay un ya, 2. ya. Entonces significa que hay 2 ¿Qué? carbonos. De ahí. ¿Te acuerdas en la fórmula acá arribita? Decía N, ¿ves? Acá el N, ¿Dónde? CH2N, ¿lo ves? El N de acá. Ya, 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 Y yo te ya, decía que el N va a cambiar si tú ponías 10, eran 10 carbonos, si eran 14 carbonos, ¿te ya, acuerdas? Ya, lo mismo pasa ahí ya, abajo. sí, sí, Entonces, acá ya, está diciendo que es 2. Entonces, acá hay 2 ya, carbonos. Si hay 2, 3 y 4. Es por eso. Ahora, y si vemos más acá abajo, por ejemplo, ya el el pen de 5, ¿no? penta es 5, ya, Y si ya, ya, el ya, pen de 5, y si te das cuenta acá dice 3, entonces hay 3 carbonos, 4 y 5. mm, ya, está bien, Ahora, y si ya vamos entiendo acá a ya, la tablita, pen es de 5. claro, Ahora, ay, lo malo que eso no está. Ahora, en el caso de acá abajo, ya, él dice, en el caso de acá abajo dice, hexa, hexadecanoico, ¿no? rico, ajá, Fue bien. ¡Ah! hombre, Me parece que nos hace con ya, venganza. por ejemplo, acá, bueno, Ya. Entonces, te vas a la tablita, más fácil con la tablita porque él te la explica de una manera así media esquizofrénica. Te lo sí, explica de manera- no entiendo. Entonces, sí, oye, sí, dice, ya, ex, buscas acá, ex es de 6, ya, tienes al 6. ya, claro, Y el dec, acá es dec, ¿ves? Ahí se me escapó mi. Y el dec, ¿cuánto te dice el dec? el exa, El ex, ¿cuánto te dice? En la tablita, acá en la tablita. el No, tetra, el hexa, dice no, 14, ¿cuál? ex y dec, porque hexa no hay, ex y dec.
Y ya, Dex. Ya, El ex, ¿cuánto ya, dice? pues, 14, 16, Ajá, 16. ¿no? Sí, 16. 6 Entonces carbono. él cuenta, ¿ves? Mira, ¿y acá cómo sería? Acá serían de ¿Ves o 18, no ¿no? ves? Sí, sí, sí veo. Ay, Ocho te está carbono. diciendo 14. No, te está ¿No? diciendo cuánto era, cuánto salió. Ya, no, ya no. Acá salió 16 en el 16. DEC, Ya, en el DEC. entonces, Ajá. claro, entonces acá tienes que contar 16. A ver, cuenta, ¿te sale Ujú. 16? Claro, acá hay 14, 15, 14, 16, ¿no? 15, 10. Ajá, sí. Ujú. ¿Ves? Así sale. Ya. Entonces, si por... Entonces, ya, ahí está claro. Ahí se entendió, ¿no? Sí. Sí, Sí. sí. Ujú. Más fácil que nos hubiera dado el cuadrito, pero el profe no, pues, ya, Sí, pues. continuamos. Ya, de ahí seguimos con los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos Ya. insaturados. Dice, los ácidos grasos insaturados presentan uno o más doble enlace. Al numerar los carbonos, o sea, al numerar los carbonos que participan en el doble enlace, solo se hace referencia al que posee la enumeración menor y se antepone la letra griega delta mayúscula, que indica la presencia de una insaturación. Por eso es insaturado, ácido graso insaturado. Dice, y una pregunta que él hizo es, ¿a qué se llama ácido graso insaturado? Hace referencia a la presencia de enlaces dobles. Hace referencia a la presencia de enlaces dobles. Ahora, él explica aquí esta parte de acá, de la nomenclatura Ya. de los ácidos grasos. Por ejemplo, justo decía que de los ácidos grasos. Por ejemplo, acá él tiene ¿te acuerdas esto que era? Eh, No, no. Ah, ya, espérate, espérate. Lo que estaba haciendo en delante los apolares. Claro, pero solamente la cabecita, grupo Ah, carboxilo, el ya. grupo Espérate, carboxilo. espérate. Ajá, claro, el cuerpo sería polar, ese sería polar, el Ya. grupo carboxilo, pero cuando Ya. veas así doble enlace, Ya. el grupo carboxilo. Entonces, él cuenta acá Ya. los carbonos, el número de carbonos, ¿no? Entonces, Ya. cuenta A de ver. acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Ay, sácala porque esto te molesta. Enumera todos los grupos de carbono, así Ya. ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que aquí él no pone puntitos, pero ya tú difieres, Ya, ya, ya. cada Ya. punto o en cada ángulo hay un carbono, ¿no? Carbono. Uno, Ya, 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 ya. ¿no? Ahora, Ahora, él explica esta parte de acá, que significa, pero estoy ocupado ahorita después. Ya. Ahora, él va a explicar esta parte de acá. Por ejemplo, dice, 18 se refiere al número de carbonos. Entonces, si él acá ya lo tiene contado, ¿no? Del 1, 2, 3, 4 llega y 18. Entonces, hay 18 carbonos. Por eso acá dice, eso es lo que explica acá, 18 carbonos. Luego dice 2 puntos y 1. Acá lo tengo por si acaso.
De todas maneras. El 1, dices, porque está contando a partir del grupo carboxilo. Está contando del primer carbono. Ahora, Ya. en el caso del el rectángulo, el rectángulo es el triángulo 9 Ya. significa, es el delta, se llama delta 9. Y eso hace referencia a que el doble enlace va a empezar en el carbono 9. ¿Has visto? Acá como dos rayitas. Bueno, Ya. es una rayita, la otra rayita continúa normal, ¿no? Pero en sí son dobles rayitas. ¿Ves? Ya, ya, ya. Son dos. Ya. Entonces, ese es un enlace doble. Cuando veas así, es un Mm, enlace Es doble. un doble. Ujú. Pero Ya. aquí el triángulo al 9 significa que te está indicando, que es el delta, que el doble enlace empieza en el carbono 9. Si cuentas carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, sí. Empieza recién el doble enlace. ¿Ves? A eso hace referencia. Ah, ya, 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 ya. Ujú. Ahora dice, el otro dice, ¿por qué es el término, por qué es el término cis? Cuando los dos, él dice, cuando los dos hidrógenos o carbonos están en el mismo lado. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Yo lo tengo acá ya, me jalé una imagen para que, Ya. porque si lo grafico, como no tengo cómo dibujar, ya. Entonces, el cis va a ser cuando los carbonos estén ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero estén en frente a frente, ¿no? Carbono, carbono, hidrógeno, Como hidrógeno. lineal, Claro, lineal. ¿no? Ya. No, no necesariamente lineal, pero, o sea, que estén horizontal. O bueno, no horizontal, me refiero a que estén en la oposición frente a, ay, ¿cómo se llama? Cuando está a tu costado, ¿cómo se llama? Está a tu ¿De costado, lado? de De lado, lado. ajá, claro, de lado. Porque en el trans va a ser arriba y abajo. O sea, casi te das cuenta, el hidrógeno ambos están arriba, en el carbono ambos están abajo, pero están ambos en la misma dirección. Carbono, carbono abajo, hidrógeno, hidrógeno arriba. Pero en el caso de acá, el hidrógeno está arriba y el hidrógeno, el otro está abajo. ¿Ves? Ya. En el de acá, ambos están arriba y ambos están abajo. En cambio, en el de acá hay uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Te das cuenta? De los Ujú. hidrógenos, la posición. Al igual va a pasar en la estructura. Ahora, ¿cómo lo vemos en la estructura? Acá está. Bueno, esto se supone que esto es sin... sin esto. Ya. Acá yo le he puesto ay, Dios, una raya negra para ver que este es el cis el ácido oleico y este es el trans del ácido elaídico, ¿ya? Porque yo no lo había Ya. diferenciado, porque como acá tenía otro nombre que hacía referencia a lo que ya hemos nombrado arriba, entonces, ¿cómo se llama? Para no confundirnos. Entonces, acá tú tienes, ¿te acuerdas que te dije este? Acuérdate, este es ay, ¿cuál era ahora? ¿Cuál es el grupo carboxilo? A ver. ¿El cis? El grupo carboxilo, acuérdate, doble Ya. enlace, oxígeno, hidróxido.
Ahí hay hidróxido, ya, sí, sí. Entonces está acá. Los dos tienen. Ajá. Los dos Pero tienen. los dos tienen igual, ajá. Sí. Ujú. Ujú. Ya, entonces, ahora, este cis, ahora si vemos acá, el cis era cuando los hidrógenos o carbonos estaban en el mismo lugar, ambos arriba o ambos abajo, pero en el mismo Va. lugar. Entonces nos Ujú. vamos acá. Tú ves, suben, baja, pero si acá hay un carbono, hacia abajo va a ir una rayita que diga hidrógeno. Es, si es que aquí es carbono, hacia arriba va a haber una rayita que diga hidrógeno. Entonces, en el caso en el caso del cis oleico, acá va a haber una rayita hacia abajo, Ya. una rayita hacia abajo que diga hidrógeno y acá hay una rayita que diga hidrógeno. Ese es por eso se denomina cis. Ah, ya, te voy a, ¿lo diferencias o te muestro una estructura de cis para A que ver, veas una cómo están estructura, esos muéstrame H's? porque no Porque si entiendo. no te vas a... Ajá, no, Espérate, no entiendo. déjame buscar cis. Cadena. Cadena estructural. Carbono, carbono, cadena. Y acá encontré, pero vamos a ver, este de acá, carbono, hidrógeno. Ahí la saca la luna. Ya, mira, en el caso de, ¿has visto acá? Acá hay doble enlace, ¿no? Ya, sí. Carbono, carbono. ¿Has visto? Acá hay una rayita y lleva hidrógeno. Acá hay una rayita y lleva hidrógeno. Entonces, en este punto de acá va a haber un carbono, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás? Ya. A ver, acá es un A ver, carbono. Este es un carbono. Uy, como lo grande, sí. pero no lo sé, no lo estoy viendo. Ya. Te veo. Ahí está. Ahí. Ya, mira. Acá es C, doble enlace C, ¿no? Entonces, la Enlace. C es un Ujú. carbono. Este carbono siempre va a Ya, ir una rayita hacia arriba, hidrógeno. Siempre. Una rayita arriba, hidrógeno. ¿Has visto? Este carbono también. Carbono, rayita, hidrógeno. Entonces, carbono, doble enlace, carbono. Significa, ¿te acuerdas que en los puntos siempre iban a ser carbono, carbono, carbono? Entonces, claro. ¿qué significa? Que acá va a haber un carbono, y si es un carbono, va a extender acá igual, va a extender, si acá es un carbono, va a extender una rayita y va a ir un hidrógeno. Claro. Igual acá para arriba, Ya. si es un carbono, va a extender una rayita y un hidrógeno. Igual, carbono, hidrógeno, ¿ves? Ya. Entonces, a eso se refiere. Igual acá, carbono, Ya. hidrógeno. Jala la rayita para abajo, carbono, hidrógeno. Entonces, si nos vamos por eso, aquí,
en el caso de acá, yo le he jalado en estos dos. Termina en el carbono del enlace, no, sino al siguiente. Jalas una rayita, está el hidrógeno. Jalas una rayita, está el hidrógeno. Entonces, ¿has visto? Ambos hidrógenos están hacia abajo, pero están juntos. Están frente a frente. Ya. ¿Qué pasa con el de abajo? Este es trans. Está el doble enlace. Si te das cuenta, está el doble enlace. Entonces, se hace al siguiente. Carbono. Jalas la rayita, hidrógeno. Igual. Jalas la rayita, hidrógeno. Los hidrógenos no están hacia arriba. Ambos, está uno arriba y el otro hacia abajo. Y otro abajo. Entonces, pero ¿qué habíamos dicho? Que cuando están frente a frente es cis, y cuando están uno arriba y otro abajo son trans. Ya. A eso se refiere el profesor. Ya. Ahora, veamos. ¿Eh? A eso se refería con esto, ¿ves? Ambos H están arriba y el otro, el H arriba y el otro abajo. A eso se refiere. A ver, otro, ¿qué más? Allá dice. Una peculiaridad estructural en estos ácidos grasos es que de los dos isómeros geométricos posibles predomina la configuración cis. Ay, mi garganta. Ya. Él dice, él llama isómeros cuando tienen las mismas moléculas, ya, pero van a tomar una forma diferente. Pero, y si te das cuenta, o sea, ambos, o sea, el cis y el trans tienen las mismas moléculas. Claro. Tienen oxígeno, tienen hidróxido, tienen carbonos, tienen dobles enlaces, ¿no? O sea, tienen lo mismo. Lo único que va a diferenciar son los isómeros. O sea, isómeros porque son lo mismo, ¿no? Pero al último va a predominar su configuración, ¿no? Claro. Nada más. Si cambia el sentido, ¿no? Si son hacia arriba o hacia abajo, solamente esa forma. Porque contienen los mismos, el número de enlaces de dos, uno o dos enlaces, tienen hidrógenos, oxígenos. Tienen las mismas moléculas. Pero al tener estas pequeñas diferencias, ¿no? De tener uno el hidrógeno y los carbonos en diferentes posiciones, solamente cambia el nombre. Ah, ya. El nombre nada más. Sí. O sea, el isómero significa, a ver, te vuelvo a repetir. El isómero significa que tienen los mismos elementos, pero solamente por un cambio de su configuración toman una diferente forma, nada más. Pero tienen los mismos elementos. Por su configuración. Ajá, por su configuración. Ya. Tienen los mismos elementos. ¿Sí? ¿Te quedó claro hasta ahí o...? Ya. Claro, sí. Ya. Ese es del... Ese es del isómero. La peculiaridad de los ácidos grasos, ¿no? Ajá. Aló, Ismael, ¿me escuchas? Quiere decir que son Dime. Sí, te escucho. ¿Ismael? No, ya. Sí, ahí está, Ismael. No, te pregunto, ya está hablando con... Ya, dime. Sí, dime, Jackie. Isómeros significa que son iguales, ¿no? Que denominan igual, ¿cómo se llama? Igual molécula, ¿me dijiste?
Ah, ya, los isómeros significa que tienen igual, su composición es igual. Ya, 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 ya. Tienen la misma Ya. composición, pero cambia su configuración nomás. Ujú. Ya. Si Ya, buscamos ya, ya. isómeros. Y si buscamos en el internet, dice, la isomería es una propiedad que tiene la misma fórmula molecular de igual proporción. Y es cierto, porque Ya. tienen la misma ¿Es una qué? proporción, ¿no? Ah, ya, a ver, la isomería es una propiedad de aquellos compuestos Ya. químicos que tienen la misma fórmula molecular de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula. Presentan estructuras químicas distintas y por ende diferentes propiedades y configuración, ¿ves? Ya. Porque, como te digo, o sea, tienen lo mismo, ambos tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen carbonos, tienen todo. Ya, ya, ya. Lo único que varía Ya. por su configuración o su propiedad, por su propiedad, puede ser cis o trans. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya Ajá. entiendo. Uy, ¿dónde estoy? No. ¿Quién ha entrado? ¿Ismael ha entrado? Sí, ahí está. Ha dejado un Ah, ya, ya, ya. mensaje. Estoy manejando, Nadie dice. más. Nadie más. Ya Ya. éramos tres, ya se fue, creo. Ah, ahorita, sí. Ya se fue, ya. Dejo que le pase porque no. Ay, Estaba manejando, dice, ¿maneja? no. Estaba yendo a la sierra, pues, pero no sé dónde estará. Wow, en pleno Plena feriado. pandemia. Mm, No, wow. ya Tendrá dice, permiso. ah, sí, pues, Ya, sí, dice cis, ya. y el cis es considerada como la grasa buena y la trans como la grasa mala. Por ejemplo, él dice cuando Claro. tienes, por ejemplo, los productos que tienen ácidos grasos que mencionan, ¿no? Ácidos grasos insaturados, pero tiene que decir qué grasa es, cis o trans. Porque si es Ya, cis ya, ya, es ya. buena, pero si es trans es la mala, ¿no? Uy, el Pero último. los dos son insaturados, ¿no? Los dos son insaturados. Sí, sí, los dos Sí, son sí, insaturados. ya, Ahora, ya, ya, ya. dice, los ácidos grasos poliinsaturados se han clasificado en tres familias, teniendo en cuenta que los doble enlaces adicionales se añaden solo entre el átomo de carbono donde se localiza el primer doble enlace. A partir del carbono omega, ese símbolo, omega, y el carbono vecino hacia el lado del grupo Claro, COOH. sí. Ay, pero, Ese es el sí, ¿no? ah, copy y pega. Ya, a ver, dice. El ácido graso poliinsaturado son los omega 6 y 9 más conocidos. Yo nunca he escuchado 6 y 9, 3 y 6 más. Ya, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y 9 más conocidos. Ahora, ¿quiénes vendrían a ser los carbonos omegas? Dice, ¿qué es el término omega o qué es omega? Y dice, el omega es el último carbono.
así como, ¿te acuerdas que el primer carbono, el justo Roy había dicho que el primer carbono era el alfa, creo? No, Sí, sí creo. el alfa, ¿no? Sí. Y Ajá, entonces sí, sí creo. el último carbono, sí, porque el profesor había hecho, ¿no? Alfa, beta, gamma, no sé qué micho, ¿no? Ya. Entonces el Ajá, último carbono es el omega. Ahora, el omega. ajá, ajá. Y ahora, Ya. acá es donde donde me había quedado y dice acá es omega 6. Caracho. Ya. Por ejemplo, aquí, a ver si ves. Dice, acá dice, el número de átomos de carbono y posición de los dobles enlaces, dice. Acá dice, esos son los omegas 3, esa es su definición, omega 3, omega 6, ¿no? Entonces, él hace acá un círculo uh, al omega, al omega, Los médicos al omega 6. No, hambre, creo. Ahorita me voy a comer algo. Acá dice, Ay, Anita, cómeme tú. sí, otra, ya. Sí. Me traigo algo, me traigo una mandarina. Acá ya ni pude. Ya ves, tráete algo pues para que comas. No, te va a dar languidez. Ahorita vengo para continuar. Bien. Ajá. ¿Por qué? Hay un blanquito que tiene cola chiquita. Nada, es para ya. Ya lo botaste.
para comer. No va a hacer eso. Aló, Jacqueline. Sí, acá estoy. Ay, aló. Ya. A ver, en el lado de acá. El profesor sombrea estas, por ejemplo, estos son los omegas. En el caso de acá, el omega 6, el de cada el omega 3, ¿no? Entonces, ¿No? ay, ¿dónde está el pedazo de eso? Ya. Entonces, acá te va a decir qué tipo de omega es. 3 o 6. Entonces, él lo encerró en un círculo y dice, estos pueden ser omegas, en el caso del segundo, estos son omega 6. Pero si te das cuenta, ambos tienen acá 20, 20 y 20. ¿Qué lo diferencia? Dice por el número de carbonos que ellos tienen. Por Ya, ejemplo, en el caso de acá, ambos son 6, ¿ves? Carbono 6, no digo omega 6 y omega 6. Ambos tienen 18. ¿Y por qué tienen ya. omegas? ¿Por qué son omega 6 si ambos tienen 18 y tienen luego diferentes números? Dice, lo que le va a diferenciar son los números de carbonos. Entonces, los números por el número de carbonos. Ahora, él dice, bueno, si no me entienden, les voy a explicar acá a más detalle. Y el más detalle viene aquí, espérate. Estás viendo mi Word, ¿no? Ahorita. Sí, 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 sí. Ya. Y él explica, y justo me quedé en esa parte donde está el profe. Y él dice, para que le entiendas mejor, te va a explicar lo de acá. ¿Qué cosa? Espérate. Para explicarlo mejor eso de acá, vayamos a la siguiente. Lo puedes explicar. Aquí. ¿Usted se acuerda? Este era el primer carbono. Acá. Ese es el primer carbono. ¿Eh? Pero este carbono corresponde al grupo funcional del ácido carboxílico. Como pertenece al del ácido carboxílico, carboxílico es el carbono 1. Pero este de acá pertenece, voy a repetir, al carbono del ácido carboxílico. Recién este segundo carbono viene a ser el alfa. Este no es el alfa. Pero como este es el último carbono, este viene a ser el carbono omega. ¿Ven acá? Este es el carbono omega. ¿Hasta qué está claro? Pero profesor, entonces lo cuenta desde el metino. Claro, claro, debería ser el metino. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces vendría a ser el omega 3. Ven acá, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 6. ¿Viene a ser el omega? Acá lo mismo, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 8 y 9. Es el omega 9. Este es los distintos nombres, ¿no? Este es el EPA, este es el ácido linoleico, este es el ácido oleico. No sé si me dejan entender por qué se llama omega. ¿Y está claro, chicos, ahí? Sí, sí, lo entendiste ahí, ¿no?
Sí, sí. Hoy hacemos otra repasada. A ver, una más. A ver. Una repasadita. Para entender bien. O también puedes tener estos dos, que son de 20 carbonos, Me voy a explicar. de 20 carbonos, pero uno es omega 6 y el otro es omega 3. Entonces, para explicarnos mejor esto de acá, vayamos a la siguiente. Lo pueden explicar. Aquí. ¿Ustedes se acuerdan? Este era el primer carbono. ¿De acá? Ese es el primer carbono. ¿Sí? Pero este carbono corresponde al grupo funcional del ácido carboxílico. Como pertenece al del ácido carboxílico, carboxílico es el carbono 1. Pero este de acá pertenece, vuelvo a repetir, al carbono del ácido carboxílico. Recién este segundo carbono tiene que ser el alfa. Este no es el alfa. Pero como este es el último carbono, este tiene que ser el carbono omega. ¿Ven acá? Este es el carbono omega. Dejo de leer chicos, ¿hasta aquí está claro? Pero profesor, entonces lo cuenta desde el metil. Claro. Claro, sería desde ese plan que vendría a ser el metil. Claro. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces vendría a ser el omega 3. Ven acá, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono y carbono 6. O sea, el carbono 1 empieza acá en el carboxilo, ¿no? Pero el alfa lo cuenta desde el segundo carbono, porque el carbono 1 está comenzando desde el carboxilo. Entonces, a partir del segundo carbono, porque ese vendría a ser el carbono 2, ¿no? Pero él aquí le considera alfa. Entonces, como es alfa, de acá ya empieza a enumerar 2, 3, 4, ¿no? 5. Entonces, el alfa comienza acá y el último, como había dicho, el último elemento es el omega, ¿no? Ahora, y para que sepas qué tipo de omega es, si es que es en el caso que sea 6, cuentas del último, cuentas los carbonos, 1, 2, 3, entonces es omega 3. Te quedas acá en el doble enlace, en el primer doble enlace, ¿ves? Acá hay un doble enlace, acá hay otro doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí te quedas en el doble enlace. ¿Aló, Jacqueline? ¿Ya estás durmiendo? ¿Aló, Jacqueline? Sí, estoy acá, sino que había cerrado el audio. Ya, te Ah, estoy escuchando. ah, ya. ¿Sí? ¿Sí entendiste hasta ahí? Sí, sí. ¿Este es el Ya. omega? En cada doble clase se queda, ¿no? Acá lo mismo, Sí. ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Este es el omega? Ahí en el doble enlace se Ellos queda, son ¿ves? hombres, Ya. sepa, Omega 3, omega 6, omega 9. 9. Ya, eso me deja entender. ¿Por qué se llama omega? ya. ¿Está claro que no está ahí? Y se llama Sí, omega está porque bien, es claro. el último, Mm, ya, el último de los carbonos. ¿Está claro? ya.
Ya. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda por qué se llama omega 6, omega 3, omega 9? Hasta ahí tiene alguna duda, nadie le ha dicho nada. Y aquí ya tienen, ¿no?, su nombre completo, ¿no? 5, 8, 11, 14. Si supiera que no le entendemos mucho. Sí, pues. 8, 11, 14. Ah, ya están los enlaces. Pero si hablamos en el tema de omega, tendría que ser el omega 3. Esto es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Claro, en los omegas, ¿cómo se llama omega, no? Se cuenta a partir del último carbono. Ah, Por en eso se los llama omegas se comienza. Porque omega se referencia a que es el último. ¿Claro? Ujú. Sí. Ahora sí. Ya, ahora sí te entiendo, así te claro. Ya. Entonces, continuamos. Ahora hablamos de los triglicéridos o triacilgliceroles. A ver. Profesor, disculpe una consulta. En la lámina anterior, cuando la cadena del ácido graso tiene más cadenas dobles, ¿se podría decir que es más saludable porque es menos rígido? Claro, también influye. Son todos los que tienen. Claro, son los más saludables. ¿Ya? Ya. Ujú. Gracias, profesor. Mientras más doble enlaces, menos rígido y más saludable. No, es lo que su compañero estaba preguntando. Cuando hay más enlaces, cuando hay más enlaces. Sí. Son más saludables y menos rígidos, dijo. Un poco lo que se dijo. Sí. Lo escuché muy bien. Su compañero de los que quiera un poco más saludable, o que también llamaríamos más de ácido gráfico esencial, porque es muy importante para el correcto funcionamiento del cerebro. ¿Ya? No sé si está claro aquí ahora. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sabes qué sería bueno preguntarle? ¿No ves que cuando comemos pescado dicen que es un Ya. poco de digerir? Entonces, para que tú puedas absorber el hierro, tienes que ponerle limón, ¿no? Un cítrico. Claro. Sería Ajá. bueno preguntarle Sí. eso. Ahora vamos a hablar de los Sí, triglicéridos. pues eso es lo que yo también he escuchado. Siempre cuando uno come para absorber más rápido el hierro, es bueno tomar algo cítrico. Y él debe Es lo que saber, o dicen. sea, qué es lo que Claro, pues, ocurre. Eso sería bueno claro. preguntarle a él. Ujú. Hay que tener en cuenta que como son A ver, ¿qué nos dice? moléculas apolares, hay que tenerlo claro, son apolares, ¿ya? Pero y sus propiedades físicas dependen del tipo de ácido graso esterificado. ¿Por qué va a depender del ácido graso esterificado? Se refiere justamente a eso. Para que después ya voy a explicarlo acá. Básicamente va a depender de este ácido graso. Va a depender de este ácido graso, de todo eso. ¿Ya? Hace referencia a eso. ¿Ya? Hace referencia a eso. Es un ácido graso. Claro, porque justamente de eso va a depender las características del triglicérido. No me refiero a la composición, no, a las características. Va a depender del triglicérido. ¿Por qué? Porque en todo tipo de triglicéridos, el glicerol se mantiene constante, es la misma molécula. Lo que va a variar van a ser los ácidos grasos que contienen el triglicérido. Eso es lo que quiero decir. ¿Está claro? Entonces, ¿está claro? Profesor, disculpe, por favor, ¿podría explicar de nuevo porque se me fue la señal?
profe, explique de nuevo. Esta es la última clase. No, ¿no? Sí, Zavala, por favor. Solo las 7. Sí. criterios. A las 7 es esto, ¿no? Semana 7, ajá, el último. Podría repetir esa parte porque se le había ido la señal. Decía que los triglicéridos son moléculas apolares que están conformados por un glicerol y 3 ácidos grasos. Son 3 ácidos grasos, son triglicéridos. Ya, un triglicérido está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. Por 3 ácidos grasos. Ujú. Entonces, las características de los triglicéridos va a depender del ácido graso que compone. Va a depender del ácido graso. Entonces, ¿sacaron? Los trigliceroles cuyos ácidos grasos son de cadena larga, saturados, con no saturados de enlace simple, son sólidos a temperatura ambiente, por eso se le da el nombre de manteca. Pero si sus ácidos grasos son saturados, ¿ya? Pero de cadena corta, ya no de cadena larga, de cadena corta, que sean menos de 10 carbonos, o de repente son ácidos grasos insaturados, son líquidos a temperatura ambiente. Esta también se le da el nombre de manteca. Sería de aceite. Esa parte sí está claro. Voy a repetir. Los triglicéridos, sus características va a depender de los ácidos grasos. Entonces, De los tú tienes un triglicérido que tiene una cadena larga de carbono y es saturado, normalmente son sólidos a temperatura ambiente. A eso se le llama manteca. Ahora, si tú tienes un triglicérido, pero dentro de su composición tiene un ácido graso saturado, pero de cadena corta, o sea, menos de 10 carbonos, o de repente son ácidos grasos insaturados, entonces esos van a ser líquidos a temperatura ambiente y ya este se denomina aceite. ¿Esa parte sí está claro ahora? Profesor, ¿qué le cuesta hacer un cuadro? Ay, Dios. Ya, a ver. Él dice, o sea, los triglicéridos van a tener dentro de su característica ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos, ¿estás apuntando para ir lento? ¿O no? No, no estoy anotando, escuchando nomás. Ya, ok. Entonces, los ácidos triglicéridos, dice, dentro de sus características va a tener ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pueden ser de cadena larga, son saturados de cadena larga y saturadas. Entonces van a ser sólidos a temperatura ambiente, Bien. como las mantecas. Sólidos. Sí. Pero si sus ácidos grasos, que también son saturados, van a ser de cadena corta, menor de 10 carbonos. Ahora, o insaturados. Si son saturados, ácidos grasos saturados, menos de 10 carbonos o insaturados. Y son líquidos a temperatura ambiente. Son aceites. Entonces, a ver, de nuevo. Los triglicéridos, dentro de su característica, van a tener ácidos grasos. Entonces, pero ácidos grasos, si son de cadena larga y saturados,
son sólidos a temperatura ambiente, como las mantecas. Pero si sus ácidos grasos son saturados, pero ya no de cadena larga, sino de cadena corta, menor a 10 carbonos, y son insaturados, son líquidos a temperatura ambiente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre manteca y aceites? Es que las mantecas son cadenas largas, saturadas, temperatura ambiente. Y los aceites son ácidos grasos saturados, pero de cadena corta. Está diciendo cadena corta menos de 10 carbonos o insaturados. Y esos son los líquidos. Ya. Los líquidos, Ajá. ¿no? Uh-huh. Ya. Luego en un cuadradito, sino para no marearse. Ya. Profe, no. Esto lo vas a pasar, Lili. Vas a pasar, este está en tu horno, ¿no? No, todavía, ahí me quedé. Ya. Ese Ya. me falta. Uh-huh. Ya. ¿Lo dejamos Ya. ahí, mañana continuamos o seguimos Ya, pues. continuando? No, mejor los dejamos acá, sí. ¿O qué falta? ¿Falta bastante? ¿Falta bastante? Sí, creo que sí. A ver, estamos en triglicéridos, a ver. Ya estamos, ya Sí, pasamos falta regular. triglicéridos, Sí. acá estamos. Falta de la esterificación. ¿Qué diapositiva será? No, acá no me bota qué diapositiva es. Sí, falta de reacciones Ya, pues mañana químicas. mejor continuamos con todo eso. Sí, Ya. sí, porque me lo traes más explicación. Sí, pues, Me voy a ajá, demorar sí. más. No, Ok. no, amiga, descansa y come. Sí. Sí, y para No, esto hay que estar un poco más lúcida, si no vas a estar cansada, sí, no pues. vas a Sí, entender. no. Ya Ajá. pues, yo voy a ¿Y compartir Almita? el Word Ya, y ya, y de ahí. Pero el Word todavía ya, le pues. falta esas cosas, lo comparto lo que tengo Ahí ya, nomás, por claro, ahora. claro. Ya, Ujú. ya. Ya, Ya, Jacqueline. ya, Almita. Descansa. Chao, Ya, amiguita. nos Nos vemos vemos, chao, mañana. cuídate. Ya, Ok, chao, amiguita. Tú también. hasta mañana. Finalizar la reunión para todos.